Buenos días, mi nombre es Laura Sofía Erazo, soy del programa de psicología y hoy voy a presentar los programas rehabilitadores para el trastorno del lenguaje de la materia de psicología de rehabilitación. El trastorno del lenguaje es una condición en la que el desarrollo normal del lenguaje se ve afectado de manera significativa y puede manifestarse en diferentes formas y grados de gravedad, pero en general implica la dificultad de la adquisición, la comprensión y el uso como tal del lenguaje. Y esto puede incluir aspectos como la fonología, que son los sonidos del habla, la morfología, que es la estructura de las palabras, la síntesis, que es una estructura de las oraciones, el vocabulario y la semántica, que son el significado de las palabras y las frases, y la pragmática, que es el uso social del lenguaje. Y dentro del lenguaje se encuentran dos tipos de trastorno, el RL y el TDL. El RL es retraso del lenguaje y TDL es trastorno del lenguaje. En el retraso se espera que el niño alcance los hitos del lenguaje con el tiempo. En el trastorno del lenguaje, las dificultades pueden presentarse más profundas y persistentes, requiriendo un enfoque ya más intensivo para la intervención y el apoyo de estos niños. Ambas patologías suelen presentarse en edades tempranas, lo cual es un poco difícil diferenciarlas, por eso es importante intervenir rápido para la buena estimulación y desarrollo del niño. Bueno, y antes de presentar el programa de intervención hacia el lenguaje, se puede evidenciar diferentes enfoques de intervención en este trabajo hacia este trastorno desde varios autores. Tenemos el autor de Beney, que propuso tres, que se enfocaron en la estimulación general, focalizada y centrada en el contexto de intereses del niño, y en los cuales interfiere el ambiente, la estructura gramatical y las personas de su entorno, hasta el autor Moreno y Neiva, que propuso un programa de logopedia con niños de 8 años, el cual buscaba mejorar los factores de este lenguaje. Bueno, introducción. El programa de estimulación lingüística oral determinada PELEO tiene como objetivo principal promover y mejorar las habilidades de comunicación verbal en los niños entre las edades de 3, 4 y 5 años y que presentan dificultades en este aspecto. Los objetivos específicos pueden variar dependiendo de las necesidades individuales y la gravedad de las dificultades lingüísticas de cada niño. Pero aún así se busca que el vocabulario utilizado en este método sea principalmente frecuente, que el niño pueda adaptarse al lenguaje y mejorar en la pronunciación y en la estructura de las palabras. Dentro del programa, el punto a resaltar serían las etiquetas. Las etiquetas inteligentes, las cuales contienen palabras e imágenes según el CHIDED Corpus, que quiere decir Corpus del Habla Infantil Espontánea del Español, y según el vocabulario desarrollado por el niño durante su desarrollo prenatal. Estas etiquetas suelen mostrarse digital o impresas y varían de acuerdo a la edad del paciente. Entre los 3 años se muestran 14 etiquetas, entre los 4 años 16 etiquetas y entre los 5 años 21 etiquetas. Cada que el niño cumple una determinada, las etiquetas aumentan. ¿Por qué? Porque el vocabulario del niño aumenta para así poder desenvolverse y desarrollar un buen ámbito social. Bueno, y tratando de que el niño pueda fomentar la adquisición de nuevas palabras, términos y contextos para así enriquecer su capacidad de expresión oral, desarrollando una mejor comprensión auditiva y fluidez del discurso. Cabe resaltar que estas etiquetas o la tecnología utilizada para presentar esas etiquetas es por medio de PowerPoint y también por medio de digital e impresas. Las digitales
se muestran por medio de PowerPoint y las impresas vienen la imagen, la palabra para que así el niño pueda relacionar la imagen y la palabra y pueda tener una buena pronunciación y una buena estructura de las palabras. Bueno, metodología. Este programa es un programa experimental en el cual participan niños entre los 3 y los 6 años de edad realizando un método cualitativo y cuantitativo para así alterar los resultados pertinentes a este programa, obteniendo un control de datos del mismo y de su entorno. Bueno, inicialmente se cuenta para realizar este tratamiento con 32 niños, los cuales fueron buscados mediante instituciones logopédicas y que cumplieran con ciertas características para ser evaluados, entre esas que padecieran de algún trastorno, ya sea el RL o el TDL, y que en su historia clínica hubiera evidencia de este síndrome y que por supuesto su familia estuviera de acuerdo y presente durante el programa. También es importante destacar que se le pidió a las maestras, a las logopedas y a las familias que participaran durante el tratamiento cumpliendo con ciertos criterios de la institución, en el cual hacían un seguimiento inicial y final mediante una entrevista, evaluando el método y sus resultados. Bueno, dentro de las técnicas y instrumentos practicados durante el proceso tenemos el test de Pivot, que es una técnica para estructurar el vocabulario representado didácticamente por imágenes, y además se utilizó por el cual los niños repiten las palabras continuamente para obtener un buen aprendizaje y una buena comunicación de las palabras. Y asimismo, pues se utilizó el test de Peleo y una entrevista para cada uno de los participantes para así evaluar los niños antes y después del programa. Entre esas preguntas de la entrevista tenemos que ¿has notado que el niño utiliza más vocabulario desde que utiliza el programa? ¿Cree que ha sido útil para su paciente la utilización de este? Estas son algunas de las preguntas que van después del programa, durante la entrevista. Y de igual forma, el procedimiento de esta técnica se realiza en 3 etapas. En la primera, para el niño con diferentes, bueno, cabe resaltar que estas etapas se realizan con diferentes vocabularios e imágenes, que van de acuerdo a la edad, como lo expliqué anteriormente, y a la intensidad de cada paciente. En la primera fase se hace el proceso de preparar al niño de acuerdo a su desarrollo, al vocabulario, a la pronunciación del lenguaje. Se hace como un tipo de alistamiento de acuerdo a los contextos o a la estructura que tiene el niño sobre el lenguaje. En la segunda etapa se lleva a cabo el tratamiento del lenguaje mediante el conjunto de instrumentos ya mencionados anteriormente durante media hora, el cual se divide en 3 momentos. En el primero se trata de que el niño a través de las láminas o las etiquetas identifique el significado y la relación entre la palabra y la imagen. En el segundo tiempo se realiza un proceso dinámico, en donde se utilizan los TIC impresos, ya pasamos de lo digital al impreso, para así facilitar el aprendizaje y la memorización de estas palabras, para que ella las agarre, las mire, las identifique y las relacione. Y en el último momento se hace como un tipo de retroalimentación de lo visto durante toda la sesión, con el fin de que el niño recuerde el nombre de cada objeto ya mencionado y ya mostrado anteriormente y lo pronuncie fuerte y claro. Y no obstante, ya en la última fase se hace una retrospección de los puntos anteriores y se realiza la encuesta a los miembros participantes. Después de la intervención se da paso al análisis de datos. Este análisis de datos se hace por medio de un programa que se llama SPS Windows, el cual identifica las variables del proceso y obtiene un resultado cualitativo y cuantitativo.
con un rango de evaluación que va desde el estado de retraso a un estado normal, que lo vamos a ver más adelante. Dentro del análisis de la entrevista se utilizó un código de Windows 8 para evaluar el contenido de las encuestas a través de una estructura según los códigos del lenguaje que va desde como lo mencioné anteriormente, desde lo fonológico hasta la síntesis, más o menos. Y en el cual se dan alternativas positivas y negativas de acuerdo a la evolución del niño en la pronunciación y en la entonación, expresión y aumento de nuevas palabras dentro de diferentes contextos ambientales, tratando de contribuir con otros individuos con cierta motivación y prevalencia por la utilización de su nuevo lenguaje. En caso de que se dé lo contrario, o sea, de que el niño no tenga motivación, que el niño no haya experimentado nuevas palabras, no se relacione mucho con sus compañeros, se da un resultado negativo, ya que no se presentó una evolución significativa frente al tratamiento. Ese sería como el análisis de los datos. Bueno, resultados. Los resultados se presentan a través de dos modelos de evaluación, la prueba de Wellcome y la de Kapkov, con una prueba de prepotest, o sea, antes del programa, que es una medida estadística que ajusta el efecto del azar entre la proporción de la concordancia observada. En esta tabla se puede observar el número de fonemas que el individuo no son capaces de pronunciar o pronuncian incorrectamente, ya que se encuentran en un estado de riesgo debido a que la muestra de los datos está disperso en un rango mayor de valores. Aquí podemos evidenciar el cambio en las diferentes estructuras. Aquí, este es un estadístico descriptivo de la prueba de Wilcon, es una prueba pre-test, o sea, antes del programa, y en la media se ven unas variables un poco bajas, pero si nos vamos acá a la media de la continuidad, o sea, la continuidad durante el proceso, se ve una evolución de una o dos variables, una o dos medidas, los cuales evidencian que sí hay una mejoría después del procedimiento por sus altos valores presentados en la muestra. Y por el contrario, podemos visualizar que existe una diferencia entre los valores de los fonemas y las palabras en el prepotest. Las evidencias del post-test son menores que los resultados del prepotest. Ya lo vamos a ver más adelante. Y siendo esto pues un aspecto positivo, ya que la prueba mide la cantidad de errores que cometen por obtener un menor resultado, lo cual es positivo. Bueno, en esta gráfica de barras se evalúa según su estado. Se puede evidenciar como primera instancia que los niños cuentan con un trastorno del lenguaje. Aquí está dividido en colores: el azul identifica el retraso, el naranja que necesita mejorar, y el gris que está en un estado normal. Además, se muestra que la evolución de cada categoría de gráfica, ya sea que disminuye el número de niños con retraso o aumente durante el rango del proceso. Aquí podemos evidenciar la evolución de cada categoría en la gráfica, principalmente. En la evaluación del PLON R forma pretest se evidencia que hay más o menos 21 niños con retraso, pero ya después de que se hace la evaluación después del programa, se evidencia que los niños con retraso bajan más o menos a un 14%. Lo mismo en los niños con estado normal, al principio solamente hay un niño y después del programa ya hay 10 niños en estado normal. Lo mismo en el contenido del pretest. Inicialmente se presentan más o menos 24 niños, 23 niños con retraso. Después del procedimiento se presentan
3 niños, lo cual es una diferencia bastante amplia. Y otro pues que es bastante significativo sería el PRONR total de pretest, que inicialmente se presentan más o menos 33 niños con retraso, pero después del programa se hace otra vez la encuesta o se hace otra vez la prueba y la evidencia que solamente hay 10 niños con retraso, que es una bastante evolución. Y que hay más o menos unos 14 niños con un estado normal, lo cual es un progreso bastante. A las entrevistas también se les hizo una investigación realizada esas entrevistas fueron realizadas por las familias, por las logopedas y las maestras, lo cual lo dije anteriormente. Se hizo una prueba a través de un programa que analizaba cualitativamente, el cual es llamado Atlas T, y permite que trabajar y organizar grandes cantidades de información con una amplia variedad de formatos digitales. En la figura se muestran los resultados negativos, en esta de acá, sobre las respuestas de los participantes, donde E representa el número de casos negativos y D el número de códigos asociados a este caso. Como vemos, inicialmente se ve que hay una relación entre motivación y lenguaje, ya que si el niño no muestra interés por estudiar, por atender, frente a las estructuras del lenguaje, no podrá entender y pronunciar bien las palabras. Durante este procedimiento se mostraron más o menos 2 casos de motivación negativa, lo cual generaba vocabulario negativo, ya que el niño no tenía atención constante frente a las palabras ya estudiadas durante el programa. Bueno, y por consiguiente tenemos la muestra de resultados positivos, en los cuales se evidencia un mayor porcentaje, en especial en la articulación, en el vocabulario y en la generalización. Lo cual se muestran pues casos más amplios, un mayor número de casos positivos. Ya en el caso de las expresiones nuevas y la socialización de evidencias, se muestra ya un análisis un poco bajo, ya que se presentaron pocas respuestas positivas frente a este aspecto, y se realiza un estudio de comparación entre los aspectos negativos y positivos, en el cual podemos ver que los buenos son más, que sí hay una gran evolución de ese programa de rehabilitación, ya que en los aspectos positivos pues se mostró un gran número de casos en diferentes categorías, en excepción de las expresiones nuevas y la socialización en el entorno. Pero pues se cabe resaltar que las madres comunicaron este caso, pero también tenían la esperanza de que se continuara la evolución. Bueno, para concluir, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, el estudio del análisis y los instrumentos y resultados, se podría determinar que este es uno de los programas más efectivos, ya que se evidencia que el progreso en la mayoría de dimensiones del lenguaje es bastante amplio. Y este estudio es muy importante para el campo científico y para investigaciones, ya que contiene evidencias significativas en el área de resultados positivos. Este estudio ha tenido mayor impacto que otros, ya que estimula y mejora todas las categorías del lenguaje, a diferencia de otros estudios, como el de D en el 2008 o el de Acosta en el 2020, que solo se dedicaban entre una o dos categorías, dejando un poco al desconcierto a aquellas familias de los pacientes. Se puede evidenciar que son pocos los que procuran tener una buena evolución en todas las categorías del lenguaje. Entre ellos está Peleo, que se destaca por haber intervenido con 32 niños en un rango de edades diferentes y tiene un enfoque en que el niño estimule sus sentidos del lenguaje. De acuerdo a la evidencia y los resultados arrojados, se muestra que no todos los niños recibieron el tratamiento de la mejor manera. Hay que resaltar eso, ¿no?
y que un porcentaje de niños no resultó con mejoría. Eso quiere decir que este programa no es 100% efectivo, pero igual más o menos un 78%, lo cual no se puede descartar la posibilidad de realizar pues, otros estudios e intervenciones para mejorar en este aspecto. Y por último, pues se puede determinar que este es un programa que estimula la entonación de la lengua a través de imágenes y vocabularios que motivan y hacen sentir bien al niño dentro de esta sesión. Y que intervienen y desarrollan mejor su lenguaje por fuera y dentro del tratamiento. Por último, ya para terminar, podemos decir que este programa ayuda al desarrollo y maduración de la lengua de una manera dinámica y efectiva para muchos niños. Se puede concluir que durante el programa y después del programa, el niño se mostró tranquilo, feliz durante el proceso de estimulación del lenguaje y pues los resultados fueron bastante altos en aspectos positivos que negativos. Hay que mejorar en algunas cosas, pero igual sigue siendo un método bastante efectivo. Bueno, por consiguiente se muestra un programa de intervención que hace énfasis en el desarrollo del lenguaje léxico y del procesamiento fonológico. Bueno, el trastorno del lenguaje es un término amplio que engloba diversas dificultades en la comunicación verbal y el uso del lenguaje, como lo había dicho anteriormente. Durante su proceso de avance se dice que cada individuo es único y que la evolución de su trastorno del lenguaje puede depender de varios factores, como el ambiente, la familia, el desarrollo social, educativo. Bueno, y como causa, la calidad de intervención temprana, el nivel de apoyo social y las características individuales influyen bastante. Aún así, se dice que la intervención de la preparación académica educativa y su respuesta es bastante importante, ya que el estudiante con este trastorno necesita un proceso evaluativo, necesita estar en un lugar establecido amplio, en el que se sienta ameno, con estrategias metodológicas acordes a su manera de aprender. Por eso, este programa busca tener una educación participativa o inclusiva para todos los alumnos con el objetivo de mejorar la educación y participación de los niños con este trastorno, identificando principalmente en el ambiente académico aquellas falencias que presentan los niños para así detectar el trastorno e intervenir de la manera más rápida, apoyando el proceso de aprendizaje del niño en su lengua y su redacción de su estructura, haciendo un énfasis como tal en la influencia de diferentes contextos ambientales sobre el trastorno. Bueno, como iniciación, este modelo de intervención se plantea en tres partes. En la primera se evalúa la evolución del niño en un ambiente académico con sus docentes y acompañantes, para asimismo realizar un seguimiento y refuerzo a aquellos que lo necesitan. Por decirlo así, identificar el, el trastorno que ya sea retraso del lenguaje o trastorno del lenguaje. En la segunda parte se busca prevenir avances significativos del trastorno y en el tercero se intensifica en caso de que no haya un desarrollo de avances. O sea, en caso de que el niño no avance durante el primero y el segundo nivel, en el tercero se hace un refuerzo a este niño. Como tal, este estudio se centra en evaluar la evolución de los modelos 2 y 3, en donde en la segunda se ofrece un apoyo entre estudiante y maestro, en donde se le brinda una estrategia de cercanía e implementos dentro del programa para un mayor desarrollo. En la tercera, si no hay mejoría durante la primera y la segunda, como le dije anteriormente, se dispone de una intervención más individual, buscando que el niño muestre avances en sus habilidades de comprensión, escritura y vocabulario.
Esa intervención puede realizarse fuera del aula o dentro del aula, pero individualmente con el niño, ya no se hace colectivamente. La metodología. Bueno, para realizar este tratamiento, inicialmente se identificó el número de niños que padecían de este trastorno a nivel general por medio de ciertas pruebas. Entre esas tenemos el test de vocabulario e imágenes, inventario del desarrollo de ballet, la prueba de lenguaje oral de Navarra, las cuales nos arrojaron más o menos 32 niños. Inicialmente se arrojaron 400 niños, pero después de hacer estas otras 3 pruebas se arrojaron 32 niños. Después de hacer un análisis ya detallado, quedaron más o menos 9 niños. Entre esos, a 6 se les practicó el estudio y 3 se tornaron como un seguimiento. Bueno, en el proceso inicial del análisis se arrojó similitudes entre algunos niños con procesos de dificultad del trastorno del lenguaje, en lo cual se tuvo que realizar otro tipo de pruebas para confirmar este diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que durante la evaluación inicial hubieron diferentes similitudes o entre dos tipos de niños, porque algunos padecían de retraso del lenguaje y otros trastorno del lenguaje. Entonces, para enfatizar más en cuáles eran los que tenían el trastorno del lenguaje, se hicieron otro tipo de pruebas, que aquí en estas tablas se pueden evidenciar. Bueno, entonces aquí aparece principalmente, pues se hicieron pruebas de asociación auditiva, de memoria, de guiones, del desarrollo narrativo, del procesamiento fonológico, del procesamiento morfoléxico, del lenguaje, de escala de un desarrollo cognitivo general, de un registro ya como anteriormente fonológico, una disminución auditiva, la imitación de frases, las semejanzas entre estas frases, el vocabulario, una asociación visual y vocabulista, por decirlo así. Y estos resultados iniciales se muestran en el análisis de cada lenguaje, en el cual se ve un porcentil bajo en el desarrollo léxico, como podemos mirar en la. Bueno, como dije anteriormente, se mostraba en la tabla. En el procesamiento fonológico se ve un desnivel, ¿no? Y en el análisis morfoléxico también un bajo rango entre el 16 y 31% de palabras, ya que pues estas no pasan de un 0 a 5 tanto en la manera de expresarse como en la de pronunciar las palabras. No hubo una evolución mayor a 5, por decirlo así. Bueno, este programa se realizó durante el primer semestre del año del 2019 y se completaron 48 sesiones más o menos, cada una con una duración de 45 minutos, realizadas más o menos 3 veces por semana. Las sesiones se desarrollaron en la mañana, contando con el tiempo que tenía el docente, el cual le dedicaba al manejo del lenguaje y su debido acompañamiento durante la intervención. Bueno, los contenidos del programa. Después de analizar las aulas y que se hicieran diferentes actividades para que las maestras y los logopedas incorporaran en su horario y en su plan del curso este nuevo programa o esta nueva metodología, se empezó a realizar en casi todos los espacios académicos, con un seguimiento para llevar un estudio sobre las fallas o los avances presentados en este programa. Los contenidos del programa se distribuyeron siguiendo un análisis evolutivo, con el fin de mejorar los modelos del lenguaje establecidos. En el caso de los niños que requieren más sesiones individuales en ambientes externos al colegio, como lo dije anteriormente, con una duración más o menos de 30 minutos y una intensidad de 3 veces a la semana por 72 sesiones, ya las sesiones aumentan, en la cual se presenta, en las cuales se realiza un refuerzo en la parte léxica y fonológica del paciente por los resultados establecidos en la anterior diapositiva.
Aquí podemos evidenciar algunos contenidos que se plasmaron durante el programa. Un ejemplo sería en el diálogo. Se trató de tener rutinas diarias como saludarse, darse los buenos días, pasar a lista, hablar del tiempo, iniciar una conversación, guardar el turno, formulación de preguntas, hablar acerca de eventos futuros. En cuanto al diálogo durante el aula, ¿no? Bueno, en un script, por decirlo así, o son como imágenes, se puso como la visita al médico, el viaje en avión, ir a comer a un restaurante, la visita al veterinario, un día de pesca, ya que esto estimula el desarrollo del lenguaje. En cuanto al desarrollo narrativo, se dio una estimulación de guiones o de secuencias en torno a identificar el personaje y los subpersonajes del cuento. En lenguaje oral y lenguaje inicial, definir dibujos, definición oral de palabras, discriminación de sonidos, la memoria auditiva, que es bastante importante, relacionar la lectura con experiencias de los niños, reconocimiento de vocaciones, de vocales, reconocimiento de consonantes, que los niños lograran identificar y distinguir lo que era una vocal, una consonante, una sílaba, una palabra, un sonido y que tuvieran retentiva durante el proceso. Bueno, y respecto al análisis de datos, se tornaron los resultados iniciales comparándolos con los finales, ¿no? A través de una prueba de las realizadas que se hicieron anteriormente, acompañadas de evidencias cualitativas y cuantitativas para notar algún rango alto o bajo de diferencia. Se volvieron a hacer las mismas pruebas al final del proceso. Bueno, los resultados. Se evaluaron los resultados iniciales y finales junto con un análisis centrado en los códigos del lenguaje, como lo dije anteriormente, marcando una evidencia de rendimiento o no en el léxico y de los procesos fonológicos a través de instrumentos actualizados y con gran número de efectividad. Bueno, en estas tablas o en estos resultados mostramos cómo los sujetos mejoran significativamente en su desarrollo del lenguaje, cómo el resultado del trabajo realizado, tanto el plan explicativo como el conceptual, adquieren un enriquecimiento en su vocabulario, en su comprensión, en su buena expresión y dentro de sus oraciones poco estructuradas. Y en esta evidencia se marca un cambio estadístico expresivo en todos los puntos analizados, con mayor énfasis en las relaciones sonográficas, lo cual quiere decir que ha logrado una conceptualización silábica mayor. Además, en el nivel fonológico, la entonación de vocales o consonantes con sonidos armónicos ha evolucionado bastante. Y en el aspecto que hubo mayor avance fue en la identificación del nombre y sonido de las letras, ya que al principio se notaba el desconcierto o la falencia, pero al final se dio el gran cambio. Aquí en la tabla número 1 se muestra el avance del código léxico o de la incorporación de nuevas palabras. Se muestra que un ejemplo, el vocabulario inicial, una medida inicialmente antes de realizar el programa fue de 4.00 y después esta aumentó bastante, diría que un 13,50. Y en los procesos fonológicos, pues ya el niño ya pudo identificar los nombres y los sonidos de las letras, pronunciar bien y se ve también un gran avance. Entre esas está el avance de la memoria fonológica, de la retentiva, de lo que dije, de que ya tuvo retentiva y se aprendió los nombres y los sonidos. Al principio fue de un 16,33 y después pasó a un 31,50. Los resultados iniciales y finales. Como se mencionó anteriormente, en el análisis de datos se realizó una evaluación inicial y final.
con las mismas pruebas, las mismas que se realizaron inicialmente, se hicieron finalmente, para así garantizar los resultados positivos del lenguaje. Bueno, de acuerdo a lo analizado, pues se evidencia que en el grupo no experimentado no hubieron avances de mejoría, ya que no realizó completamente el programa y en cambio en los experimentales se ve un gran avance en los diferentes códigos del lenguaje, en los cuales adquirieron mayores habilidades cognitivas, sociales, comunicativas y de expresión e interacción vocal. En esta tabla se muestra el avance inicial y final durante el programa. Entonces, aquí podemos ver que inicialmente el vocabulario de la gran mayoría de niños fue de un 5,00 y pasó a un 8,00. En la memoria fonológica, como lo resalté ahorita, de un 13,66 a un 22,33. Fue un avance bastante grande. En cuanto a los resultados, asimismo, el reconocimiento de nombres y letras pasó de un 12,50 a un 10,33. Hubieron grandes avances durante el inicio y final de este programa. Como conclusión, este programa ha podido comprobar que los resultados realizados con una base de educación participativa, inclusiva, atendiendo a todas las necesidades del niño dentro de la institución y fuera de la institución resulta de gran ayuda para los niños con trastorno del lenguaje. La combinación de los dos niveles, 2 y 3, arroja evidencias positivas centradas en interactuar, aprender y participar en actividades desarrolladas en el aula y fuera del aula. Los hallazgos documentados sobre la influencia del lenguaje oral y las habilidades narrativas en el alfabetizamiento y el éxito académico, así como la conciencia del procesamiento fonológico, el de aprendizaje del lector, el del léxico, nos proporcionan fuertes justificaciones para incluir el nivel 3 de intrusión, el cual era el refuerzo hacia aquellos niños que no se hubo un avance significativo como tal. Bueno, y por otro lado, el hecho de que el niño interiorice el procedimiento y lo ensaye constantemente, ¿qué quiere decir? Que el niño después de pasar del programa, él tenga bastante retentiva y ensaye y practique lo aprendido, podrá ser un apoyo para sus maestras y logopedas, pero también teniendo el debido seguimiento mediante este modelo de intervención. Para concluir, se puede confirmar que este programa es un estudio participativo, inclusivo, para todos los niños de trastorno del lenguaje y demás, con modelos 2 y 3, que mejora actividades sobre los sonidos de la propia lengua, la comunicación, la adquisición de nuevas palabras, lo cual ayudará a tener un progreso académico y social en diferentes contextos del niño. El propósito es crear espacios conformes, generando acciones dinámicas e innovadoras dentro de la institución y recibiendo un apoyo constante por profesionales en esta área. Un acompañamiento de maestras, logopedas, familias, ayudaría más a tener un mayor resultado en cuanto a estas pruebas. Y este programa muestra un énfasis, por decirlo así, el científico con evidencias reales de este tipo de estudios. ¿Qué quiere decir? Que estas evidencias son reales y les pueden servir a aquellos científicos o aquellos investigadores que estén en un proceso de buscar un programa de inclusión sobre el lenguaje. Muchas gracias por su atención.